Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este conversatorio especial de la serie Viejos Vecinos Nuevo Diálogo. Durante casi un mes y con el objetivo de ofrecerle una vista al complejo panorama de las relaciones binacionales, México-Estados Unidos, desde una perspectiva de izquierda, hemos estado celebrando diversos diálogos entre actores de México y de Estados Unidos que juntos han reconocido hasta hoy que para construir una agenda progresista compartida, necesitamos ir más allá de las anécdotas y de los mitos y de los modos y de las formas para concentrarnos en la construcción de las prioridades compartidas a partir de encontrar esa agenda común que tanto necesitamos y a veces no se mira entre México y Estados Unidos. El crecimiento hasta ahora, el crecimiento de la participación electoral de los mexicanos y de los latinos en Estados Unidos, el medio ambiente y los derechos de los migrantes son algunos de los temas que los panelistas anteriores nos han dicho que son los pilares algunos de los pilares de esta agenda binacional. El día de hoy tenemos un conversatorio muy especial, es nuestro conversatorio de cierre de la serie, y es un conversatorio muy especial. Vamos a cerrar con broche de oro porque nos acompaña el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bienvenido, ingeniero, quien ha sido un líder fundamental para el avance de la fuerza democrática, de la lucha democrática en México, pero también en la región. He tenido el honor y el orgullo particular de escuchar al ingeniero y visto al ingeniero acompañando la lucha de los migrantes, de los obreros y las fuerzas de izquierda, no solo de México, sino de Latinoamérica y el mundo, y siempre recordándonos que la solidaridad latinoamericana y global entre naciones y luchas es muy importante para avanzar la justicia. Y también es muy especial porque nos acompaña Gabriela Lemus, que también es una de las voces más consolidadas de la política progresista latina en los Estados Unidos. Bienvenida, Gabriela. Desde hace muchos años y desde muchos múltiples frentes, Gabriela ha sido una voz fundamental en el impulso de la participación ciudadana de los latinos en este lado del Río Bravo, siempre del lado de las causas de la justicia y de la dignidad. Y por si fuera poco, también nos acompañan, además de conversar con el ingeniero Gabriela, pues nos acompañan también los protagonistas de la lucha por los derechos políticos de los mexicanos en el exterior en el 2020. Avelino Mesa, de Fuerza Migrante, bienvenido. Daniel Thatcher, de Iniciativa Ciudadana, y Juventino Montiel, también del Consejo Político de Fuerza Migrante, quienes juntos en articulación han formado esta alianza que desde hace algunos años encabezan los esfuerzos para asegurar la justa representación de los derechos políticos y los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. Está por aquí con nosotros Daniel Thatcher y Juventino Montiel. Por alguna razón están sumados entre el público. Luis, le pedimos a nuestro técnico que ayude a agregar, por favor, a Daniel Thatcher Contreras, que está como espectador, para sumarlo también como panelista. Bienvenidos a los tres. Y bueno, pues por todas estas razones y por tan importantes invitados, en los próximos 60 minutos vamos a tener esta conversación donde vamos a tratar de sacar lo mejor de todos ustedes. Vamos a comenzar entonces con el ingeniero y con Gabriela para acercarnos un poco a la visión desde este lado del Río Bravo de los Estados Unidos. Bienvenido, Daniel Thatcher, Iniciativa Ciudadana, a quien también ya presenté. Hola, Daniel, bienvenido. Ingeniero, desde su experiencia y desde su visión, ¿cuáles son los principales desafíos para construir la agenda binacional entre México y los Estados Unidos? ¿Cuál es su experiencia y su visión de ella? Bueno, primero, gracias por esta invitación y además un gusto y una distinción estar compartiendo con Gabriela, con Avelino, con Daniel, contigo también, Marco, Gracias. esta tarde, esta ocasión de encuentro. Yo considero que el gran problema que tenemos en ambos lados de la frontera es que haya un efectivo Estado de Derecho. Esto es que los derechos de la gente se respeten, es el Estado respete los derechos de la gente, los reconozca. Y en el caso de los muchos mexicanos que por razones
apremio económico, de dificultades, de falta de oportunidades en México, se encuentran en Estados Unidos en una situación migratoria irregular. Yo no hablaría de documentados o indocumentados, sino una situación migratoria irregular, pues tendríamos que ver cómo se organizan principalmente con el apoyo de los grupos democráticos de defensa de los derechos humanos, de los derechos de la gente en Estados Unidos, para que sus derechos laborales en primer lugar y sus derechos de gente, sus derechos humanos, sean cabalmente respetados. Esto es, que tengan, al menos en materia laboral, las mismas condiciones, los mismos ingresos, las mismas prestaciones, en su momento las mismas pensiones de retiro, servicios de salud, etcétera, que tiene cualquier trabajador de una empresa, un consorcio en los Estados Unidos. Esto es, que se cumplan en este caso los derechos laborales y que el trabajador mexicano pueda, y esta sería una cuestión de carácter binacional, pues es decir, tener allá a su familia, lograr que se pudiera es decir, pasar la familia y la que tiene cualquier trabajador, cualquier persona que radique en los Estados Unidos. Me parece que este es el primer paso que habría que lograr, y bueno, pues ya aquí saldrán otros más con las intervenciones de los demás compañeros. Muchísimas gracias, ingeniero. Cierto es que la lucha de los mexicanos y sobre todo la lucha social en los Estados Unidos se ha concentrado mucho en este derecho que pareciera ser el básico. Dinos, Gabriela, ¿los mexicanos en el exterior y en su lucha por el reconocimiento de derechos están solos? ¿Cuáles son los otros sectores y cuáles son los desafíos para luchar, para conectar esta lucha con otros sectores también en búsqueda de la justicia social? ¿Por qué parece a veces y se siente que la lucha por el reconocimiento de derechos está muy en manos de los mexicanos y estamos solitos? Adelante. Bueno, yo no diría, y gracias también a todos ustedes por la invitación y por permitirme compartir con ustedes unas ideas. Lo que yo veo es que sí hay muchos aliados con la comunidad inmigrante. El problema es que también, al menos de este lado, estamos experimentando un momento histórico un poquito raro. También yo creo que esta pandemia ha indicado que hay muchas rupturas. Y esas rupturas que ya existían antes, se están viendo mucho más. Así que cuando el ingeniero Cárdenas nos dice que hay, que lo más importante son los derechos, yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que buscar cómo enfatizar esa parte. Porque poco a poco, en lo que estamos viendo es, no sé si diría una caída de los derechos, pero definitivamente un cierto, no sé, un peso que nos cae a todos. Porque ahora, cuando uno mira a las protestas, por ejemplo, lo que pasó recientemente, en términos de cuestiones de raza, de violencia policíaca en contra de personas de color, donde caemos nosotros como latinos, como inmigrantes, porque también nos afecta a nosotros. Entonces, lo que estamos empezando a ver es que sí hay rupturas, pero también hay mucho movimiento con los grupos progresistas en particular, que están buscando igual a levantar los derechos de los inmigrantes, en particularmente lo que ha sucedido recientemente. Justamente estamos viendo posiblemente el viernes que van a empezar a separar a niños de sus familias otra vez en estos locales de detención, ¿no? Y estamos tratando de pelearlos, pero lo interesante para mí es que en un pasado los progresistas siempre decían, sí, estamos de acuerdo, pero no se involucraban. Y ahora estoy viendo unos lazos muy, muy,
muy fuertes entre la comunidad afroamericana y latina, por ejemplo, en que los unos están apoyando a los otros y viceversa. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos va a llegar. Pero también hay otro movimiento social que es el movimiento progresista. Ahí es donde ves a los sindicatos, uno observa toda la cuestión medioambiental. Por primera vez vi a las organizaciones medioambientales unirse a la cuestión migratoria. Eso no había sucedido antes. Entonces, hay muchos actores más que están aquí que están buscando enlazarse para crear un movimiento más holístico, digamos, ¿no? En el cual, porque todos estamos de acuerdo que queremos ver cambios actuales y son lo que ha resaltado la pandemia es que, como dije al principio, hay unas rupturas muy particulares, particularmente lo que tiene que ver con inequidades económicos, que obviamente, como mencionó el ingeniero, la cuestión de acceso a la salud. Un trabajador no puede ser a la vez un criminal y esencial al futuro económico del país. No vale, no cuenta y además no tiene sentido, es ilógico. Entonces hay que buscar, yo creo, cómo unirnos un poco más en el sentido de poner una plataforma unida entre todos. Claro, requiere más conversaciones, más diálogo, pero también creo que hemos llegado a un momento en que ya no es tanto el diálogo, sino acciones. Y con esta elección, lo que me parece que nos va a llegar el 3 de noviembre, que estamos todos aquí buscando cómo hacer para crear los cambios y asegurar que los latinos salgan a votar, es muy importante. Mira, en este momento hay 32 millones de hispanos que son elegibles para votar. Somos 13% del voto total que son elegibles. Eso es muy importante, pero lo que no estamos viendo es mucha acción. Y también la pandemia nos ha impactado, es más difícil organizar a la gente, pero lo estamos haciendo por los medios sociales. Y las organizaciones con las cuales yo trabajo hemos visto unos cambios muy rápidos en términos tecnológicos, pero también hay otros problemas ahí que tienen que ver con el acceso al Internet, por ejemplo, que no todo el mundo lo tiene, pero si todo el mundo sí tiene el celular, pueden hablar por texto. Así que son tácticas, pero hay que crear una estrategia más amplia. Y en eso estamos, pero todavía es un poco nueva. Muchísimas gracias. Ingeniero, y en su perspectiva, para cerrar esta primera parte, quisiera preguntarle cómo sumar a los sectores progresistas nacionales de México o cómo ayudar a acelerar el diálogo desde México para que se involucren en esta lucha desde los Estados Unidos y haya una articulación o un diálogo mayor, pues. Bueno, Marco, primero quisiera yo, retomando algunas cuestiones de Gaby. Claro. Me parece que es necesario que las principales acciones en este momento se dirijan, bueno, en primer lugar a la atención de la salud, esto es a cuidar a la gente de todos tamaños, sabores, colores, etcétera, porque todo el mundo está expuesto en esta pandemia que está golpeando muy fuerte. Lo vemos en los contagios, lo vemos en el número de fallecidos, tanto en los Estados Unidos como en México. Y en segundo lugar, esto es válido también para México, pero también para los compatriotas que están allá y para el trabajador norteamericano, la necesidad de proteger el empleo. Esto es, el empleo es otro de los temas prioritarios que deben protegerse, cuidarse, que no se pierdan empleos, que en todo caso se establezcan o se faciliten el acceso a los programas de apoyo al desempleo, etcétera, porque esto en México no está sucediendo en términos generales, no está sucediendo salvo en algunas empresas responsables. Pero me parece que son las dos prioridades en este momento, la salud
y la protección del empleo, que es al final de cuentas la protección del ingreso, tanto familiar como individual. ¿Y qué se puede hacer en conjunto? Bueno, primero, pues buscar los acercamientos. No ha sido fácil. Pues en un momento dado cada quien tiene sus propios problemas y a veces los que están, en este caso, en los Estados Unidos, se ven un tanto distantes. Desde luego, al gobierno de México le toca pues buscar la protección de los derechos de los mexicanos, se encuentren donde se encuentren. Esta es una primera obligación, una primera responsabilidad del gobierno de México. Y por otro lado, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar los acercamientos con las organizaciones democráticas, con como ya se mencionaba, con los sindicatos, con los grupos ambientalistas, con todos aquellos que en los Estados Unidos promueven y defienden los derechos de la gente, todo tipo de derechos, cómo acercarnos y cómo fortalecernos en las acciones conjuntas. El fortalecimiento, al final de cuentas, se tiene que dar en los dos sentidos. Lo poco o mucho que se puede hacer de aquí para allá y lo mucho o poco que pueda hacerse de allá para acá. Entonces, yo creo que estas son las cuestiones que tenemos por delante. Cómo coordinarnos, cómo conocernos, cómo acercarnos unos con otros y cómo, a partir de intercambiar experiencias, pues nos damos la mano para empujar con más fuerza. Muchísimas gracias, ingeniero. En un momento regresamos a escuchar una lucha concreta, a un espacio donde ahora se está tratando de impulsar una serie de iniciativas que nos ayuden y que requieren de la colaboración de ambas partes, de los que están en Estados Unidos y México. Vamos a una vez más a darle la bienvenida a Avelino, a Daniel. Y si llega Juventino, avísenos por favor para sumarlo también. Si está entre el público también para que lo invitemos a que dé su palabra, su testimonio. Avelino, por favor, cuéntanos en qué momento nos encontramos ahora en este momento. ¿Por qué es importante la lucha que ustedes están llevando? ¿Cuál es la importancia de la lucha por los derechos políticos? Bueno, muchas gracias también por la invitación, Marco. Un gusto saludarlo. Ingeniero, Gaby, doctor Thatcher. Mira, al final de cuentas, se trata de volver a las bases. Es bien sabido que algo que necesitamos los mexicanos que radicamos en el exterior es unir fuerzas. Eso lo hemos hablado durante décadas. Y como bien dice Gaby, pues es momento de pasar del discurso a la acción. Y esto es algo que hemos iniciado desde hace 3 años, encabezado por don Jaime, en donde estamos tratando de convocar a empezar a cerrar fila a los mexicanos en los Estados Unidos. En una primera parte, todas estos liderazgos y estas organizaciones que por décadas han buscado encontrar mecanismos para estos derechos de los mexicanos aquí en los Estados Unidos y fortalecer también la relación con México, con nuestras mismas comunidades de origen. Y de ahí empezar a trabajar con cámaras de comercio y empezar a buscar esos acercamientos, como lo bien dice el ingeniero Cárdenas, en sindicatos y en estos otros organismos que buscan, a final de cuentas, empoderar a la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, que por supuesto son grandes aliados de los mexicanos. Somos mayoría, pero no estamos solos. Entonces hay que cerrar filas de muchas maneras para poder dar avances aquí en los Estados Unidos. Hace algunas semanas tuvo bien una iniciativa de algunos liderazgos mexicanos, principalmente de California, en el que solicitan el que se emita un alivio migratorio para estos trabajadores esenciales del campo en los Estados Unidos. Que de alguna manera se respete ese discurso o se le dé sentido a ese discurso del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que se consideran trabajadores esenciales a los trabajadores agrícolas y se les da la instrucción de que no paren en los campos de trabajo. Entonces, todos sabemos que muchos de estos trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, su estatus migratorio es irregular. Por lo tanto, no cuentan con ningún tipo de derecho
están mucho más expuestos para contagio y por lo tanto para enfermar y poder, y en el peor de los casos, perder la vida, que es el caso de ya miles o cientos de mexicanos en los Estados Unidos. Entonces, sí es importante que nos estructuremos. A final de cuentas, volvemos a las bases. Es importante que cerremos filas. Es importante empezar a trabajar juntos y definir una agenda. Es muy común encontrar agendas de mexicanos o de agendas de latinos en los Estados Unidos, pero es muy complicado, pero no imposible. Y seguramente el ingeniero Cárdenas bueno, más bien es un ejemplo de que no hay imposibles en la búsqueda de los derechos y seguir persistiendo y trabajando durante el tiempo que sea necesario para lograr restablecer o buscar insertar derechos en la comunidad que realmente ha sido muy violentada, muy agredida durante muchos años y que es momento que demos ese paso. Bueno, ya en algún momento se va a dar, pero es momento que en esta crisis, como bien decía Gaby, tenemos prácticamente dos crisis. Una crisis empezó hace 4 años y otra crisis empezó hace 4 meses, ¿no? Entonces, es momento de tomar acción en base a estas crisis y dar pasos como comunidad aquí en los Estados Unidos. Gracias, Avelino. Pero entonces, concretamente, cuéntenos, Daniel, ¿cuál es la lucha que ahora se está librando, por ejemplo, además de la lucha aquí en los Estados Unidos, en México, por el ejercicio pleno de los derechos políticos? El ingeniero comenzaba hablando de que la lucha por los derechos de los migrantes aquí es fundamental, pero también pareciera que en México tenemos que seguir dando una lucha por el reconocimiento. Entonces, cuéntanos sobre eso, que también es otra lucha histórica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco, y gracias por la invitación. Y bueno, pues agradecerte y bueno, un saludo al ingeniero Cárdenas, a Gabriela, a Avelino. Y en efecto, como dices, es muy interesante, ¿no? Tenemos que pensarlo en términos binacionales. Si bien en Estados Unidos un tema que es fundamental es el tema de la defensa de derechos, derechos en términos amplios, lo cierto es que también desde acá estamos dando una lucha por ese reconocimiento de derechos y yo diría es el reflejo de una visión de la relación con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, ¿no? La comunidad para, digamos, la acción de la política pública para impulsar acciones de defensa de derechos en términos amplios, pues se ha visto afectada por fuertes recortes presupuestales que si bien ya los consulados habían sufrido recortes y actuaban en el límite de sus posibilidades, bueno, ahora los recortes aún son mayores, ¿no? Recordemos que hace apenas 3 semanas el consulado de Nueva York había anunciado que iba a dejar de apoyar en la repatriación de cuerpos y bueno, finalmente ayer llegaron más de 200 personas que desafortunadamente fallecieron de COVID en esta crisis. Y es una situación en la que tenemos que verlo de ambos lados, porque de este lado también la manera en que se llevan a cabo políticas públicas o decisiones que afectan los derechos desde aquí para quienes residen en el extranjero también es muy notorio. Yo creo que el caso de los derechos políticos es muy particular, como bien lo señalas, Marco, ¿no? Cuéntanos más sobre eso, Daniel. En los últimos años, ¿no? A partir de la reforma que permitió el voto de los mexicanos en el extranjero de 2005, se fueron sumando entidades a reconocer el voto en el extranjero. Actualmente son 18 las entidades en donde los mexicanos en el extranjero pueden emitir su voto para elegir al jefe de gobierno o al jefe del ejecutivo local. Y este avance de derechos también se había visto en el reconocimiento de la representación de la comunidad mexicana en los congresos locales, empezando por Zacatecas, que fue el primer estado que reconoció la incorporación de diputaciones migrantes. Después le siguieron Guerrero y la Ciudad de México.
Y estas diputaciones son muy importantes porque es una manera en que las comunidades en el extranjero pueden poner sus temas, sus problemáticas e impulsar políticas públicas. En el caso de la Ciudad de México y de Guerrero, la Diputación Migrante se elegiría por primera vez en el proceso electoral del año 2021. Sin embargo, en estas dos entidades, reformas legislativas eliminaron o postergaron la figura de la Diputación Migrante. En el caso de la Ciudad de México, en una abierta violación a la Constitución de la ciudad que impide la regresión a derechos, se eliminó la figura de la Diputación Migrante. Y en el caso de Guerrero, se postergó para la elección del 2024. En ambos casos, se ha llevado a proceso judicial en la defensa de los derechos políticos de la representación de quienes residen en el extranjero. Y en la actualidad, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, en una instancia que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se analizó el caso, se resolvió en favor de la comunidad en el extranjero, reconociendo que en efecto había habido una violación al principio de progresividad en derechos con la eliminación de la figura de la Diputación Migrante. Sin embargo, esa resolución fue impugnada por Morena ante el tribunal, ante la Sala Superior del mismo tribunal, y en este momento la Sala Superior aún está en estudio de este medio y aún no se ha resuelto la situación de la Diputación Migrante en la Ciudad de México. Y en el caso de Guerrero, esto también se encuentra en estudio en el Tribunal del Estado de Guerrero para tratar de revertir esta postergación. Yo concluiría diciendo aquí, es muy interesante estos casos, una manera de enfrentar estas políticas que son contrarias al ejercicio de derechos en términos amplios de la comunidad mexicana en Estados Unidos particularmente, ha encontrado refugio en la actividad del Poder Judicial. No hay que olvidar que se logró detener el intento de eliminar DACA en Estados Unidos gracias a la acción judicial, gracias a haber llevado ante los tribunales la decisión del Ejecutivo de echar para atrás el programa de DACA, y gracias a la protección judicial el programa continúa. Y ese es otro medio en el que también de este lado podemos buscar la protección de derechos, el reconocimiento de derechos y evitar que se eliminen programas que han sido muy exitosos, muy importantes para la atención de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Solo para cerrar, a finales del 2018 había 11 entidades que tenían alguna oficina de atención a migrantes en Estados Unidos por parte de los estados. Hoy solamente quedan 5 estados que mantienen sus oficinas, y eso claramente es un retroceso en políticas de atención a mexicanos residentes en el extranjero. Sí, Daniel, no te quito el micrófono porque quiero preguntarte, para quienes estamos aquí en Estados Unidos, ¿a qué obedece y cuál es el criterio de un partido como Morena para poder tomar esta postura contra las iniciativas de voto en contra de esta iniciativa, al menos en el caso de la Ciudad de México? Bueno, hay que ver, el caso de la Ciudad de México es bien interesante porque, digamos, la iniciativa original surge de una diputada que pertenecía a la bancada del PT en el Congreso de la Ciudad y que ayer justamente anunció su salida de esa bancada para incorporarse a la bancada del Verde. Y en la exposición de motivos de esa iniciativa se plantea algo que pues es gravoso, pues es muy grave, pues es muy lamentable. Se señala que se elimina la diputación, se propone eliminar la figura de la diputación por los altos costos de llevar a cabo el proceso de votación desde el extranjero. Es decir, lo que se antepone es una mercantilización de derechos. Si sale caro, se elimina, porque, ¿no? Porque el criterio es ese, es un criterio de mercantilización, pues que es muy grave porque atenta claramente contra la progresividad de derechos. La progresividad de derechos implica que tenemos que ir avanzando y que debemos ir buscando un mayor ejercicio de recursos para garantizar los derechos. Entonces, digamos, la iniciativa original surge de otro partido, pero lamentablemente Morena es quien finalmente presenta el recurso
ante la sala superior, lo cual también nos refleja una cosa que es mucho mayor, y es que esa iniciativa que eliminó la figura de la Diputación Migrante en la Ciudad de México fue votada de manera unánime en el Congreso de la Ciudad. No hubo un solo partido político que votara en contra de la eliminación de la figura de la Diputación Migrante. Eso nos está hablando pues de una visión no solamente de un grupo, de un partido, sino de una clase política que no alcanza a ver la importancia que tiene garantizar plenamente los derechos aquí y allá, y que este tipo de acciones tienen efectos que son como un iceberg. O sea, nosotros vemos el tema de la Diputación Migrante hasta arriba, pero abajo de la mano con ello se van otros derechos que se tienen que ejercer de manera interrelacionada, interdependiente, para poder ejercer los derechos políticos. Por ejemplo, para votar pues es necesario contar con una credencial de elector. Para poder contar con una credencial de elector es necesario garantizar derechos de identidad, ¿no? Es decir, hay una interacción, una interdependencia de derechos que afectar uno es afectar una cadena de derechos en su conjunto. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, pues ya está aquí Juventino con nosotros y ya está también ahí el periquito a un lado. Juventino, bienvenido. Estás en silencio. En un momento más le vamos a pedir a Juventino que nos dé su testimonio de lucha y en qué momento se encuentra la lucha que ellos están representando. Estamos aquí, son las 7:36, estamos conversando con el ingeniero Cárdenas, con Gabriela Lemus, Avelino Mesa, Daniel Thatcher y ahora con Juventino Montiel sobre los desafíos de la agenda binacional, sobre la lucha para sumar las fuerzas progresistas de México y de Estados Unidos. Y estamos aquí con los panelistas reconociendo que está la agenda de los migrantes en el centro y la agenda de los derechos, por el reconocimiento de derechos también en el centro de esta lucha progresista. Y estamos tratando de reflexionar cómo mirar hacia un futuro de posibilidades y cómo detener la ola de retrocesos que amenaza a los migrantes y en general al entorno de la lucha progresista binacional. Entonces, sabemos que hay una iniciativa, sabemos que esta lucha en este momento jurídica, legal, judicial, por defender la figura del diputado migrante en la Ciudad de México está en un momento importante de su lucha y Juventino está ahí también siendo parte de esta lucha y por eso queremos invitarlo para escuchar su testimonio y después preguntar a nuestros panelistas su posición. Adelante, Juventino, por favor, platícanos. Bienvenido. Buenas tardes. De antemano una disculpa, se me cayó el internet, ya sabe que luego pasan imprevistos, pero bueno, siguiendo con la sintonía que se viene manejando sobre los derechos políticos plenos de las y los mexicanos en el exterior, como ya seguramente se ha comentado, intentaron hacer un retroceso en los derechos ya conquistados, al menos aquí en la Ciudad de México, y fue así que se procedió a impugnar ante la Sala Regional de la Ciudad de México para proteger esta figura que había sido derogada por unos diputados locales y que al fin y al cabo, pues bueno, tuvimos la oportunidad de enterarnos y accionar, porque si no nos hubiéramos enterado, ahorita no estaríamos hablando de este tema. Y ven, como tú lo sigues, seguimos continuando con el activismo binacional, todo ello en favor de las y los mexicanos que residen en el exterior, ahora rumbo a las elecciones que son en el 2021. Como bien sabemos, va a ser conclave para definir muchísima estabilidad en la forma de gobernanza aquí en México y que el voto en el exterior es clave también por la participación que se ha venido dando, en específico en el 2018, que afortunadamente se lograron casi 100,000 votos y que la mayoría fueron provenientes de la Ciudad de México. Es por eso la importancia que nosotros le estábamos dando a este activismo y esta lucha. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos de acuerdo que bajo el principio de progresividad o no regresividad, no se pueden quitar estos derechos ya otorgados en la misma constitución local.
Es así que mi testimonio versa principalmente en voz de muchas y de muchos que están activamente en Estados Unidos organizados y que quieren participar en las elecciones del 2021 en toda la República y en especial en la Ciudad de México. Un caso muy peculiar que vino siendo en el estado de Guerrero, que la misma figura que otorgaba a los guerrerenses para votar y ser votados en estas contiendas fue de cierta manera postergado hasta el 2024. Nosotros entendemos de que hay algunos intereses, si tú lo quieres ver, políticos o populares, pero no pueden versarse sobre el principio de regresividad de los derechos, porque entonces estaríamos poniendo en tela de duda todo lo que hemos venido impulsando durante muchos años, desde la misma ciudad que ha sido vanguardista en los derechos y en la protección, e inclusive en los refugios de los mismos. No podemos estar hablando más que de que seguimos en el mismo activismo para el reconocimiento de esto. Es así que muchas organizaciones en Estados Unidos y en México han estado impulsando, entre ellos nuestro maestro doctor Daniel Thatcher Avelino. Fuerza Migrante también ha estado muy al tanto de resguardar los derechos como te lo vengo comentando. Ahora, como lo mencionaron, hubo unas personas que ingresaron el recurso de reconsideración a la sala regional para que, valga la redundancia, reconsideraran que su fallo no era lo que mejor les convenía. Nosotros sabemos de que todavía no hay una respuesta de la misma sala, pero por el simple hecho de que la sentencia haya blindado esta figura jurídica, el proceso continúa. Nada más falta que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de que después de un mes y medio más o menos contando, dicte los lineamientos que van a dar pie para que aquellos y aquellos que quieran integrarse como diputadas o diputados migrantes en la Ciudad de México sepan cómo cumplir los requisitos y así tanto votar y ser votados pueda ser nuestra primera experiencia en la Ciudad de México, que es históricamente hablando porque estamos hablando de una ciudad vanguardista y así queremos mantenerlo, conservando los derechos de las y los mexicanos, no nada más que viven en México, sino en Estados Unidos. Es así mi participación. Y gracias, Valentín. Sí. Para adelante, pues me encantaría proponerles escuchar las reacciones de ingeniero Gabriela en este ambiente de lucha donde tenemos la amenaza de salubridad por el COVID y los centros de detención, la amenaza de perder estos derechos políticos que estaban conquistándose, la amenaza también de la continuidad de la administración de Trump y todo lo que implica. ¿Cómo se vislumbra entonces la posibilidad de la construcción de esa mayoría que necesitamos para defender estos derechos que tanta falta nos hacen? Adelante, ingeniero, si le merece una reacción o una opinión lo dicho hasta ahora. A mí me parece muy importante el que se lograra esto que señalaba Avelino hace un momento del alivio migratorio. Esto es lo que hemos venido insistiendo aquí en México. Aquí le hemos llamado un ingreso vital, temporal. O sea, me parece que hay que proteger el empleo, hay que proteger a la gente que está trabajando, y en el caso particular de los derechos de muchos compatriotas que están en los Estados Unidos, bueno, reconocer que el trabajo que realizan, la contribución que están dándole al país, a su economía, a una más amplia convivencia social, pues debiera ser el primer paso para reconocerles todos los derechos que debieran tener tanto como trabajadores como en su calidad de residentes. Este me parece que es un primer argumento que habría que estar utilizando por las distintas organizaciones para exigir que quien está dando una contribución positiva, pues tenga el reconocimiento, en este caso, del Estado norteamericano. Por otro lado, me parece que nos está dejando ver también, yo lo veo con mucha preocupación en México porque los
pues yo ya no diría yo pronósticos, sino los estudios que se han estado haciendo respecto al crecimiento de la economía nos marcan que estamos en una franca recesión. Esto es que vamos a tener una caída en el orden del 10-12%. No es del mismo tamaño que la que se va o la que se está teniendo en el año en los Estados Unidos, pero me parece que esto nos estaría obligando a que, en este caso particularmente el Estado mexicano, buscara los recursos de donde los hubiera para poder instrumentar esto que llaman políticas contracíclicas. Esto es no solo proteger el empleo, sino fomentar el empleo, mejorar el ingreso. Y yo diría que en el caso particular del ingreso mínimo vital, tendríamos que buscar un ingreso mínimo vital en una primera etapa para realmente reducir y eliminar la desigualdad social. Esto es, yo no iría en una primera etapa al ingreso, a la renta básica universal, sino a un ingreso mínimo vital que nos permitiera gradualmente, pero lo más aceleradamente posible, de reducir la desigualdad. Y bueno, se hizo mención a la elección del 21, pero yo creo que tenemos la elección del 20 en los Estados Unidos. Y ahí habría que comprometer, es decir, el que quiere el voto del mexicano que puede votar, el que quiere el voto del trabajador, pues candidato a representante, candidato a senador o a presidente, bueno, que se comprometa a impulsar los derechos y que se comprometa a atender las necesidades de esta comunidad que pues está siendo cada vez más numerosa en los Estados Unidos y a la que tenemos que reconocerle, es decir, muchos tienen ya derechos, pero a otros hay que reconocerles los derechos. Y el derecho fundamental, insistiría yo, está en que dan una contribución importante al país, están dando una contribución importante a la sociedad, una contribución importante a la economía, y esto exige como contrapartida pues que se les reconozcan los derechos que tiene cualquier otro residente y cualquier otro trabajador en un país que se quiere decir democrático. Gracias, ingeniero. Estamos en vivo en las señales de Rompeviento, de Fuerza Migrante, de Global Exchange. Y bueno, algunas personas nos están preguntando, tenemos como 354 personas viéndonos en vivo ahora en Rompeviento TV. Quisiera leer algunas de ellas. Bueno, nos saludan, gracias por la información, saludos cordiales. Y bueno, una de las preguntas tiene que ver con un consejo de parte de Gabriela y del ingeniero. El fraude electoral es una preocupación en las elecciones estadounidenses por venir. El candidato Biden ha dicho ya que está preocupado y que cree que los militares pueden ponerse al lado de Trump si se reconoce o si se niegan a reconocer su pérdida. Ingeniero, usted como alguien que vivió una lucha en este sentido también, según su experiencia y sus reflexiones, ¿tiene algún consejo para Joe Biden? Gabriela también. Entonces, en general, Gabriela apreciaría una respuesta en el sentido de una reacción a la lucha que están librando los compañeros en México también por el pleno reconocimiento de derechos políticos y lo dicho hasta ahora en Estados Unidos. ¿Cómo pensar binacionalmente en esta lucha por los derechos? Adelante, Gabriela. Es muy buena pregunta, porque la realidad es que cuando los estoy escuchando, lo que también estoy escuchando es que el problema no es solamente de un lado, sino de los dos, porque aquí también hay un problema del reconocimiento político, yo creo, de la importancia de la comunidad hispana y el voto hispano y lo que quiere decir. Y cualquier candidato que quiera el voto latino necesita reconocer, como dijo el ingeniero, que la contribución que está haciendo esta comunidad al país es tremendo. Pero también, sabes, muchas veces hablamos de muros y normalmente es uno fronterizo. En este caso es uno psicológico. Hay muchas personas, yo creo que de este lado todavía no captan muy bien lo que quiere decir el voto hispano y por qué siempre se hacen la pregunta por qué no salen a votar, por qué no quieren votar. Y no es cuestión que no quieran, es que no creo que los latinos se sienten incluidos.
particularmente los que tienen doble ciudadanía. Muchas veces nos dejan aparte y, y tenemos que pelear por esos derechos de este lado también y vincularnos con los esfuerzos del lado de México para crear un poder más fuerte, ¿no? Porque al fin y al cabo somos esenciales de los dos lados, ¿no? Los que estamos acá podemos traer mucho a México también. Hay mucho que aprendemos cuando estamos acá, nos educamos en otras formas laborales, estamos impactados muy inmediatamente por lo que son los cambios tecnológicos, por ejemplo, en todo ahora, cualquier trabajo que uno haga. Y también estoy muy, muy de acuerdo que esos trabajos no hay que perderse de este lado y no podemos, tenemos que hablarlo desde la perspectiva de economía política, no solamente económico o político, que esa es la tendencia, especialmente de este lado, ¿no? Para que salga Trump, empezó la pregunta con el fraude, potencial fraude, de fraude. Todos estamos preocupados. ¿Qué pasa si este señor llega a perder y no quiere salir de la Casa Blanca, ¿verdad? O digamos que me voy y hace todo lo posible para lanzar una guerra civil. Eso es posible. No es probable, pero sí es posible, porque en este momento el país está pasando por un momento cultural muy feo. Estamos peleándonos con ideas que ya son de los años 30, 1930, no del siglo XXI. Y es peligroso. Estamos en un momento potencialmente peligroso a todos. Entonces, mi preocupación la protección del pueblo, ¿no? Y la protección de esos derechos que habló el doctor Daniel. Y eso es esencial. Ahora, sí podemos, hablo de DACA, por ejemplo, pero el DACA, todavía hay un problema ahí, porque la corte lo único que hizo fue moverlo a otra corte. Y básicamente están diciendo hay que pasar legislación, pero ya tenemos casi 17 años con legislación de DACA que no pasa. Entonces, pues, sabes, son problemas viejos, pero necesitamos respuestas nuevas. Exacto. Eso suena excelentemente bien. Yo creo que problemas viejos, pero necesitamos respuestas nuevas, es una de las claves de este diálogo. Ingeniero, ¿alguna respuesta que le merezca antes de escuchar las palabras de cierre de mis tres compañeros sobre la amenaza de un retroceso democrático en los Estados Unidos? Ingeniero, ¿algún consejo hacia los norteamericanos, estadounidenses? Bueno, yo creo primero que pues quienes participan en la elección, quienes están trabajando sobre todo con los distintos candidatos de los diferentes partidos, pues tienen que estar atentos a cómo se da la jornada electoral. Me parece que esto es fundamental. Ahora, pensar en un fraude en la elección general, en la elección pues federal, solo lo puede llevar a cabo el Estado. Entonces, no es cuestión de que un partido lo quiera hacer, tiene que ser el Estado que tiene acceso a todos los instrumentos, mecanismos, en este caso las redes de transmisión, etcétera. Es el Estado el que puede hacer un fraude y yo francamente veo difícil. Desde luego se han dado los fraudes, pues tenemos el de allá de Chicago en el 60 y tantos, ¿no? Y luego el de Florida, en fin, hay varios en varias elecciones nacionales, pero un fraude masivo solo el Estado en la organización federal lo puede llevar a cabo. Yo la veo difícil, no creo que esto pudiera suceder. Sería un quebrantamiento muy, muy grave del Estado de Derecho, que afectaría no solo a los Estados Unidos, sino tendría una repercusión mundial. Y yo creo que tienen instituciones mucho más sólidas
que no permitirían, que no hacen posible que el Estado pudiera tratar de incurrir en un fraude simplemente para defender intereses particulares. Tienen una amplia tradición democrática y yo me confiaría mucho más en ella. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues vamos a escuchar a Avelino, al doctor Daniel y a Juventino con el mensaje de los pasos a seguir. ¿Cómo podemos apoyar desde los Estados Unidos o cuáles son los pasos siguientes concretos a seguir en esta lucha por la justa representación y por los derechos políticos de los mexicanos en el exterior? Y terminamos con las conclusiones del ingeniero. Adelante, por favor, Avelino. Gracias, Marco. En 2 minutos, por favor, discúlpenme, el formato es de 1 hora y nos están marcando. Adelante, por favor. Sí. No, prácticamente es cerrar con una convocatoria muy básica. Creemos que tenemos la gran mayoría de los mexicanos en los Estados Unidos, de nuestras comunidades de origen en México, varios puntos en los que coincidimos y creemos y le apostamos a que esos puntos de coincidencia puedan ser suficientemente fuertes para poder empezar a cerrar filas a nivel binacional. Esto no se trata solamente de mexicanos migrantes, se trata de mexicanos simple y sencillamente, que indistintamente del código postal de su residencia, contamos con plenos derechos como mexicanos y que tenemos que dar una lucha de todos los frentes para acelerar el que tengamos también derechos plenos aquí en los Estados Unidos. Eso nos genera una gran fortaleza y hacemos convocatoria para empezar y continuar a cerrar filas. Esto apenas está empezando y es un largo camino todavía que nos toca trabajar. Entonces, pues a sus órdenes, quedamos pendiente de organizaciones, liderazgos, instituciones, que encontremos puntos de coincidencia y en los cuales podamos empezar a trabajar juntos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Yo concluiría diciendo, y retomando justo lo que decía el ingeniero, hay una aduana aquí, es el 2020, es la elección de noviembre. Lo decía muy bien Gabriela al principio, 13% de los votantes en Estados Unidos son hispanos o latinos, de los cuales una buena cantidad son mexicanos. Y en el año 2021, en 11 entidades todavía, hasta el momento todavía está la Ciudad de México con la Diputación Migrante, falta ver que se confirme, pero hasta el momento hay 11 entidades que en el 2021 van a tener voto desde el extranjero. ¿Qué camino, qué pauta seguir? Pues sin duda aquí lo más importante es salir a votar. Hay 2 pasos que hay que hacer muy grandes. Primero, en Estados Unidos, participar en el censo, indispensable, registrarse para votar quienes puedan, quienes sean ya ciudadanos, quienes aún no lo sean, que busquen realizar el proceso. Es importante que se registren, que voten en noviembre, y quienes tengan la posibilidad de votar desde Estados Unidos a México, es muy importante que también voten. El voto masivo es lo que va a hacer que el peso de la comunidad se haga notar aquí y allá. Y creo que es muy importante construir esa alianza que impulse el censo, el registro, el voto, ¿no? Yo creo que una alianza fundamental en este momento es poner en primer lugar esta agenda de participación para lograr que la voz se escuche y se escuche fuerte. Gracias, doctor. Adelante, Juventino. ¿Cómo podemos apoyar la lucha? Sí, seré muy breve. Mira, muy bien dicho, el doctor Daniel Thatcher ya planteó la ruta para los Estados Unidos con la comunidad latina hispana. Nosotros sabemos de que el boom latino considerado en el capital político para el 2020 en noviembre va a ser significativo, sobre todo porque, como siempre, han sobrevivido muchos partidos, tanto republicano como demócrata, del voto latino, inclusive para sus elecciones. Entonces, quisiera ahondar más en la participación también aquí en México. Como bien lo señala, en 11 estados está permitido el voto del exterior para entidades locales, y enfocarnos mucho en el voto electrónico, que me parece el INE ya está dando los lineamientos como tal,
y que para ello también estemos muy, muy bien presionados y coordinados binacionalmente para la credencialización. Es decir, de nada va a servir que nosotros estemos haciendo un activismo en pro de los derechos políticos plenos de las y los mexicanos en el exterior si no hay un proceso de credencialización apto y eficaz, que no sea la odisea para que puedan participar. Y con eso sería mi participación, ¿no? La difusión de la información para la organización binacional aquí y allá, incidencia política allá y aquí. Muchísimas gracias a los tres. Entonces, Gabriela, si tienes una última reflexión. Un último llamado, perdón. Un último llamado, que también hay que reconocer que con la pandemia el problema que vamos a tener va a ser específicamente cómo votar, cómo vamos a votar. Entonces, hay mucho pensamiento sobre ello, pero hay un movimiento social aquí también buscando para un voto por correo, no tanto electrónico o por internet, pero sino correo postal. Conseguir la papeleta de antemano y enviarla por correo. Y eso es algo que hay que pensar porque no es común en la comunidad hispana, pero es una táctica y garantiza que podemos salir a votar. Ahora, el problema va a ser si reconocen nuestros nombres, reconocen nuestros votos, nuestras cédulas, nuestros credenciales, todo eso. Gracias. Y, ingeniero, ¿alguna opinión de cierre, algún llamado de cierre? Sí, Marco. Bueno, primero, en el caso de México, me parece que tenemos que buscar los cambios necesarios y que el gobierno se ocupe de ello para facilitar el voto de los mexicanos en el exterior. Entonces, que no tengan que darse tantas vueltas, idas, vueltas, que no cueste, en fin, todo esto se tiene que buscar para que podamos tener efectivamente un voto masivo de los mexicanos que están fuera del país. Y en el caso de los Estados Unidos, pues yo diría, todo aquel que pueda votar, que salga a votar teniendo presentes cuáles son los objetivos, qué se busca allá, que pueda beneficiar tanto a las comunidades latinoamericanas, la mexicana, como al país en general. Muy bien, muchísimas gracias. Pues mexicanos al grito de guerra. Esta tarde escuchamos que existe una vieja lucha por el reconocimiento de derechos, que es una pena que en el 2021 tengamos que seguir reclamando por derechos políticos en Estados Unidos y México, pero así estamos. Y que en este sentido lo que nos falta, bueno, es como lo decía Gabriela, hay varias circunstancias que hay que mirar: el uso de la tecnología, la educación, cómo la pandemia nos ha permitido encontrar nuevas herramientas y también las causas mínimas que no debemos dejar, como decía el ingeniero, con el ingreso mínimo, el alivio tanto en los Estados Unidos como en México. Hay una gran tarea, hay mucho camino por andar, pero es fundamental que no dejemos de articularnos y de dialogar como un solo movimiento progresista, y por eso es que es un honor contar con el valor de su participación. Les manda muchos saludos el público, de las personas que están aquí también viendo. El embajador Bernardo Lugo también manda un saludo. El público también, tuvimos una participación copiosa. Muchísimas gracias a todos por el favor de su presencia y de su atención y su participación. Ingeniero, lo vamos a comprometer cuando pase todo esto a que también nos venga a visitar a continuar este diálogo desde los Estados Unidos. Gracias, Marco. Gracias. Hasta felicidades. Luego. Hasta luego, ingeniero. Felicidades a todas y a todos. Con todos. Gracias. Gracias.